La mañana de Navidad, el momento más destacado del año para muchos niños en el mundo occidental. Saltan de la cama para descubrir qué les ha traído Santa Claus este año. Bajan las escaleras a toda prisa, ansiosos por descubrir qué juguetes nuevos les espera. Y entonces los ven. Allí están bajo el árbol de Navidad, regalos prolijamente dispuestos, cubiertos de envoltorios rojos y verdes, esperando que los niños descubran qué hay adentro. ¿Qué podría ser más fascinante que este rito anual navideño? A todos les gustan las sorpresas, y los niños de todo el mundo occidental esperan con ansias este emocionante momento del día de Navidad, el ansiado instante en que se abren los regalos. ¿Pero está a la altura de su costo el rito de abrir los regalos? ¿Realmente cumplen los regalos los deseos y sueños de estos niños y niñas? ¿O después de unos minutos u horas de jugar con un nuevo juego o muñeca, se desvanece la novedad? ¿O la decepción es inmediata cuando un esperado juego electrónico resulta ser un juego de bolígrafos o lápices? Lamentable y frecuentemente, la ilusión del regalo es mayor que la realidad. Piénselo, ¿no es la Navidad en general como un regalo decepcionante? Es brillante, colorido, atractivo y tentador. Pero al abrirlo, ¿qué hay adentro? ¿Es lo que esperaban? Respondamos a esta pregunta hoy en El Mundo de Mañana al desempacar la verdad sobre esta popular festividad. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a comprender su mundo a través de las páginas de la Biblia. La Navidad es una de las festividades más esperadas del mundo occidental. Para muchos es tiempo de alegría, y en especial divertido para los niños. Millones de niños se levantan la mañana de Navidad, esperando con alegría encontrar regalos bajo el árbol. Una de las partes más populares de la Navidad es intercambiar regalos. Y quizás eso es lo que hace que la Navidad sea tan popular entre los niños. Pero así como los niños pueden desanimarse cuando reciben medias o un suéter en vez del último videojuego o un cachorrito, la Navidad también está llena de sorpresas desagradables para los adultos, algunas bastante impactantes. Hablemos de algunas sorpresas navideñas en el programa de hoy. La primera es: la Navidad no es cristiana en absoluto. Se supone que la Navidad es la celebración del nacimiento de Cristo, pero está compuesta de muchas costumbres que tienen sus raíces en antiguas tradiciones paganas. Como escribió Desmond Morris en su libro Observando la Navidad, casi nada de lo que hacemos durante las festividades navideñas tiene la más mínima conexión con el cristianismo, y mucho menos con la llegada del niño Jesús. En resumen, los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Es un hecho reconocido por toda fuente confiable. Incluso lo reconocen quienes celebran esta festividad con gran fervor. Observe esta declaración de la Enciclopedia Católica. La Navidad no se encuentra entre las primeras festividades de la Iglesia. Ireneo y Tertuliano la omiten de su lista en las Escrituras. Dice, solo los pecadores, no los santos, celebran su cumpleaños. La Iglesia primitiva nunca celebró la Navidad. Esto es una gran sorpresa para algunos, especialmente para una festividad que se considera una de las más importantes del año cristiano. En el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I proclamó el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Pero antes de eso, prácticamente todos los meses del año habían sido sugeridos por algún maestro como el mes del nacimiento de Cristo. Esto se puede encontrar en el libro La pompa de la Navidad, página 10, editado por Stanley Fillmore. Y según la evidencia bíblica, es imposible que el 25 de diciembre fuera el cumpleaños de Cristo. Adam Clarke, el destacado historiador bíblico del siglo XIX, explicó en su análisis del capítulo 2 de Lucas que los pastores y sus rebaños no habrían estado en el campo a finales de diciembre, ya que esa era la temporada de frío y lluvia en el antiguo Israel. Por lo tanto, la historia que se enseña a millones de niños cada año es totalmente falsa. La Navidad no es cristiana en absoluto. Incluso los detalles del nacimiento de Cristo se confunden al narrarse en la historia de Navidad. Por ejemplo, los reyes del Oriente no visitaron a Jesús como un bebé en un pesebre.
Lucas 2 describe a un ángel que les dice a los pastores que encontrarán al Mesías recién nacido como un niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Pero para cuando los reyes llegaron a buscar al rey de los judíos, Mateo 2:2, Jesús ya era un niño pequeño y vivía en una casa. En el momento de la visita de los reyes, Jesús ya tendría cerca de 2 años. Sorpresa tras sorpresa tras sorpresa. Uno pensaría que la festividad cristiana fundamental se basaría en la historia precisa de la Iglesia y de la Biblia, pero cuando se trata de la Navidad, uno se equivoca. ¿Y qué hay del mito de Santa Claus? En el mundo occidental, Santa Claus juega un papel importante. ¿Cuántos niños van a dormir la Nochebuena soñando con los fantásticos juguetes que Santa Claus traerá durante su viaje nocturno por los cielos? ¿Creció usted creyendo en Santa Claus? ¿Recuerda el instante en que supo que Santa Claus no existía? Se quedó perplejo y hasta destrozado porque alguien, incluso sus propios padres, le habían mentido. Me recuerda una historia de hace unos años. Un disc jockey matutino de una emisora en Nueva York les dijo a sus jóvenes oyentes que Santa Claus no existía. Madres y padres indignados se quejaron a la emisora y el disc jockey, John Paris, se vio obligado a disculparse. Y sin embargo lo que había dicho era cierto. Qué sorpresa tan incómoda e incluso desagradable descubrir que las personas en las que uno confía más le han mentido. En un artículo publicado en Newsday, el 23 de diciembre del 2004, la profesora Cindy Shelby señaló: ¿quién te dice que Santa Claus no es real? Suele ser alguien que no conoces, o alguien de quien no eres particularmente confiable, como tu pesado hermano mayor. ¿Y quién te dice que sí existe? La gente en quien confías. Así que una desagradable sorpresa sobre la Navidad es que se basa en mitos y leyendas que nada tienen que ver con la Biblia ni con las enseñanzas de Cristo. La Navidad no es cristiana en absoluto, pero la mayoría de la gente piensa: ¿cuál es el problema? Después de todo, ¿realmente importa de dónde venga, siempre y cuando lo usemos para honrar a Cristo? Es una pregunta común, y eso nos lleva a nuestra segunda sorpresa navideña. Número 2. A Dios le importa cómo lo adoramos. Usted podría decir: un momento, sé que los orígenes de la Navidad son un poco turbios, un poco sospechosos, pero ¿realmente le importa a Dios? Quédese conmigo y veamos. En la época del antiguo Israel, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, les dio instrucciones específicas sobre cómo adorarlo. Los 10 mandamientos forman la base de esas instrucciones, pero también dio muchos otros detalles, incluyendo el mandato de no adorar al Dios verdadero con prácticas paganas. Vea una de esas instrucciones en Deuteronomio 12, versículo 29. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate, que no preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Señor tu Dios. Fíjese bien, Dios no les dijo simplemente: no adoren a los dioses paganos de quienes los rodean. No, Él dijo: no me adoren a mí, el Dios verdadero, con las formas paganas de adoración de quienes los rodean. Piénselo. Eso es exactamente lo que se hace hoy con la Navidad. Antiguos símbolos y formas precristianas utilizados en el nombre de Jesucristo. Quizás sea muy importante para Dios. Más adelante en la historia de Israel, el profeta Jeremías fue más explícito. Note lo que dice en Jeremías 10, versículo 2. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. No podría ser más claro. Si sabe que el origen del árbol de Navidad proviene de leyendas germánicas precristianas, ¿cómo podría ponerle uno el nombre de Cristo? A Dios le importa cómo lo adoramos. Note lo que Cristo dijo a la mujer samaritana junto al pozo. Por cierto, los samaritanos eran conocidos por mezclar elementos de la religión verdadera con prácticas idólatras.
Exactamente lo que Dios había prohibido expresamente. Esa es una de las razones por las que los judíos eran tan antagónicos hacia ellos. Veamos Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Piénselo, ¿cómo podría la celebración de la Navidad adorar a Dios en espíritu y en verdad? Jesús nos dice que lo adoremos a Él y al Padre según la verdad, como se describe en las Escrituras. Pero Jesús va más allá. Explica que no basta con proclamar su nombre. Tenemos que obedecer sus mandamientos y los del Padre, no las tradiciones de los hombres. Note lo que les dijo a los fariseos en Mateo 15, versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Para poner esto en lengua clara, Jesús está diciendo: no me adoren como quieran, pensando que mientras sea en el nombre de Jesús está bien. A mí me importa cómo me adoran. ¿Cómo puede la celebración de una antigua fiesta de Saturnales satisfacer lo que Cristo está diciendo? Especialmente cuando la iglesia primitiva nunca celebró esa fiesta. Debemos buscar no nuestro propio razonamiento, sino la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? No qué hacen nuestros amigos, ni qué nos enseñaron nuestros padres o abuelos. No podemos tener miedo de enfrentar a quienes nos rodean. A algunos no les gustará que sigamos la verdad. Pero ¿a quién buscamos complacer? ¿Al mundo o a nuestro Salvador? Muchos se sorprenderán al leer algunas de las claras palabras de Cristo, como en Mateo 10, versículo 34. Léalo conmigo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, es difícil obedecer realmente a Dios en este mundo, porque tantos van en el camino opuesto. Pero si está viendo este programa y busca la verdad y entiende lo que está escuchando, puede dar un paso de fe. Puede decir en su corazón: seguiré la verdad pase lo que pase. Abriré este libro y descubriré lo que Dios realmente me dice que haga. Sea valiente. Dé un paso de fe, decídase a buscarlo y obedecerlo de verdad, y Él lo bendecirá por eso. A Dios le importa cómo lo adoramos. Pero si no queremos guardar antiguos ritos idólatras en honor a Cristo, ¿qué días debemos guardar? En este segmento revelaremos la tercera sorpresa navideña. Número 3. La Biblia revela los días festivos que los cristianos deben guardar. ¿Cuáles son? Se pueden encontrar en la Biblia. Quizás haya oído hablar de algunos, pero quizás haya asumido que son judíos. También puede resultar sorprendente que se encuentren en el Nuevo Testamento. Los cristianos del Nuevo Testamento del primer siglo entendían y observaban estos días. Así que, ¿cuáles son? Primero viene la Pascua. Se celebra generalmente a principios de abril. La Pascua nos recuerda que Jesús cumplió el papel del Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. Por eso la Pascua es tan importante para los cristianos. Como dijo Pablo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, la Pascua es el primer paso crucial en el plan de Dios para traer redención a la humanidad pecadora. Y la Pascua fue celebrada por los primeros cristianos, incluso los cristianos gentiles. A continuación, nos encontramos con la fiesta de los panes sin levadura. Sigue inmediatamente después de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura nos enseña que debemos cambiar y crecer.
El sacrificio de Cristo nos libera, pero no podemos continuar en el pecado. Tenemos que resistir el pecado y aprender una nueva forma de vida con la ayuda de Dios. Como también dice Pablo en 1 Corintios 5:8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El tercer día santo de Dios, en el calendario de los días santos del Nuevo Testamento, es la fiesta de las primicias. En los tiempos del Nuevo Testamento se le llamó Pentecostés, que significa quincuagésimo. Pentecostés ocurre entre finales de mayo y mediados de junio. En Oriente Medio, este era el momento del comienzo de la cosecha de trigo. Para los cristianos del Nuevo Testamento, Pentecostés fue el día del año 31 después de Cristo, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia primitiva. Esto se encuentra en Hechos 2, versículos 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este fue el comienzo de la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Comenzó con las primicias de la salvación. La cosecha más grande se producía más tarde durante el año. Así que lo que aprendemos de esta fiesta es que Dios no llama a todos hoy. Solo a un pequeño grupo de primicias, la cosecha temprana. El resto tendrá oportunidad más adelante. ¿Ha oído hablar de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés? ¿Sabía que los cristianos del Nuevo Testamento deberían celebrar estos días? Puede que les sorprenda, pero en lugar de la Navidad y otras festividades tradicionales, estos son los días santos bíblicos que los cristianos deben guardar. El siguiente día santo o fiestas se llama la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebra a finales de septiembre o principios de octubre en el calendario romano. Representa proféticamente el regreso triunfal de Jesucristo. Él vendrá a la tierra por segunda vez, solo que esta vez vendrá con poder y gloria, en tiempos de guerra, miseria y destrucción. Descubra más sobre esto en nuestro programa titulado ¿Qué es la fiesta de las trompetas? Después de la fiesta de las trompetas viene el día de expiación. El día de expiación también ocurre a finales de septiembre o principios de octubre. Representa a la humanidad siendo purificada del pecado, y representa la fuente de ese pecado, el diablo, siendo quitado. El día de expiación todavía era muy estimado por los cristianos del Nuevo Testamento en el primer siglo, como encontramos en Hechos 27, versículo 7. En este pasaje, Lucas detalla los viajes de Pablo y sus compañeros de viaje mientras navegaban por el mar Mediterráneo. Leamos esto. Navegamos a sotaviento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado el ayuno. En la Nueva Versión Internacional Castellano, dice al pie de la página, ayuno, es decir, el día de la expiación. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, el día de expiación se celebra a finales de septiembre o principios de octubre. Después de esa fecha, navegar por el Mediterráneo era tormentoso y peligroso. Pero Lucas usó el día de expiación como un marcador de tiempo con el que su audiencia estaría familiarizada, incluso los cristianos gentiles. ¿Por qué les importaría el día de expiación, a menos que fuera celebrado años después de la fundación de la Iglesia, en el año 31 después de Cristo? La siguiente fiesta bíblica es la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es un periodo de 7 días que cae entre finales de septiembre y principios de octubre, y que representa 1000 años de paz, prosperidad y abundancia en la tierra. Esto aún está en el futuro, pero llegará pronto. Jesucristo reinará personalmente en la tierra. Toda la humanidad, quienes sobrevivan de la gran tribulación y el día del Señor, disfrutarán de los beneficios y bendiciones de vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Esto nos lleva a la última de las fiestas santas bíblicas de Dios. Se llama el último gran día. Sigue a la fiesta de los tabernáculos y representa el tiempo de la resurrección general. Este es el momento en que las grandes masas de millones de personas no salvas resucitarán y tendrán una verdadera oportunidad de salvación. Este día es para ellos. Es después de los 1000 años del milenio. Su entendimiento será abierto.
el Espíritu de Dios estará disponible para ellos y se les ofrecerá la vida eterna. Estos son los días santos que se encuentran en el Nuevo Testamento. A diferencia de la Navidad, Semana Santa y otras tradiciones, estos son los días santos que se encuentran en la Biblia y que fueron guardados por la Iglesia del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los cristianos de hoy deberían guardarlos. Puede que esto lo sorprenda, pero compruébelo usted mismo, no nos crea a nosotros, créale a su propia Biblia. En Primera de Reyes 18:21 leemos el famoso relato del profeta Elías y su enfrentamiento con los profetas de Baal. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Dios nos está dando el mismo mensaje hoy. Dios quiere que rechacemos las tradiciones del mundo que solo tienen la fachada del nombre de Cristo, y nos instruye a guardar los días santos bíblicos que Él santificó. Nos manda a adorarlo en espíritu y en verdad, junto con otros cristianos sinceros que también están descubriendo esta preciosa verdad. Esperamos y oramos que esto lo incluya a usted. Gracias a todos por seguirnos, esperamos que lo haya encontrado útil. Aquí en El Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si lo encontró útil y quiere aprender más, asegúrese de pedir una copia gratis de ¿Es cristiana la Navidad? Puede encontrarlo y ordenarlo en elmundodemañana.org. Le será enviado totalmente gratis. Y dele me gusta y suscríbase al canal para no perderse otro video. Hasta la próxima.